creo que haya que ser un conspicuo liberal, un peligroso liberal o libertario, un anarcocapitalista, un enemigo del pueblo, un rico malvado de los que alquilan un cohete y se pira del planeta, como dice esta buena mujer, esta enajenada, ¿no? ¿En qué hora dejarías de regar apaciblemente tus tiestos y tus macetas en Ferrol hace 7 años y te llamarían? Serías llamada, como decían antes, para ocupar una alta responsabilidad en Madrid. Joder, te podías haber quedado en Ferrol. Digo que no hará falta ser nada de todo esto para coincidir en que sufrimos uno de los sistemas fiscales más extractivos y más expropiatorios del mundo. Habida cuenta, además, y esto no es un mal solamente de España, pero en España, y sobre todo en las últimas décadas, lo hemos visto con especial crudeza, de la desgracia de haber padecido, uno no, prácticamente todos los gobiernos, que insisto, en España lo han sido, con un marcado carácter cleptocrático, cleptocracia, millennials, el diccionario, cleptocracia, apandar, cual golfos apandadores, lo que no es tuyo, sangrando al ciudadano hasta límites insospechados con una presión fiscal y sometiéndole a un esfuerzo fiscal completa y absolutamente brutal. No hay derecho. Vais a escuchar dentro de unos minutos a Manuel Lamela, abogado del Estado, político, que lo fue, y una de las personas, pues probablemente con mayor andamiaje técnico, profesional e intelectual acerca de todo lo que os estoy hablando. Vamos a hablar de cómo los impuestos, amén de otras muchas cosas, son desincentivadores de la actividad económica, no solamente para los pequeños y medianos empresarios, como nuestros amigos de Madrid Foro Empresarial o como tantos y tantos que viven audazmente porque les gusta, porque lo llevan en la sangre, porque quieren crear riqueza, porque ansían a mejorar la sociedad que les rodea y de paso a obtener un legítimo beneficio, cosa que la izquierda nunca jamás entiende, ni ha entendido, ni entenderá. Manuel Lamela os va a explicar a la perfección cómo sistemas como el que tenemos desincentivan la actividad económica, insisto, no solo de los pequeños y medianos empresarios, sino también de los profesionales. Cualquiera de vosotros que sea un profesional liberal, que sea un abogado, que sea un economista, o que desempeñe un trabajo manual en el cual, pues cuantos más clientes tengas, si eres un carpintero y te llaman para hacer un mueble y mañana para hacer tal, para hacer no sé qué y tal, pues cuanto más factures, pues más dinero ganas, ¿no? Mira tú qué bien, y si además te gusta tu trabajo, pues una doble satisfacción. Y luego echas cuentas y dices, a partir de un determinado umbral, como el que vive de una nómina exactamente lo mismo, cuanto más trabaje, ya no estoy trabajando para mí, porque el 70%, y no estoy exagerando en un ápice, sumad imposición directa, imposición indirecta, tasa de autónomos, que es una salvajada. La tasa mínima que tiene que pagar alguien que quiera ser autónomo en este país son 400 euros, de ahí para arriba. Más una gestoría, si tenéis que contratar gastos de gestoría, más, sobre todo, imposición indirecta, ¿no? Que siempre os explico que la mayor parte de la tarta fiscal del Estado español no es el IRPF, como erróneamente se cree es el IVA. Y resulta que estás pagando un 70%. Bueno, este concepto ya lo han inventado los americanos hace muchos años, ¿no? El día de la liberación fiscal. Hasta agosto, estás trabajando para el Estado. Y solo a partir de agosto empiezas a trabajar para ti. ¿Cuándo de una maldita vez, y esto va para todos los gobiernos que en España han sido no solamente socialdemócratas, sino también del Partido Popular en muchas ocasiones, salvo en el primer gobierno de José María Aznar, en el primero, levanto el dedo porque estoy hablando del primero, que siempre hay algún malintencionado que me interpreta mal, salvo en el primer gobierno de José María Aznar López, nunca se ha acometido una reforma fiscal digna de tal nombre y seriamente pensada y estructurada para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y para mejorar la estructura, el tejido y el devenir económico de la nación. Por tanto, esta tentación la han tenido tanto gobiernos socialistas, esta tentación y esta mala costumbre de asfixiar económicamente al ciudadano hasta el punto de que llegas a Guzmán el Bueno, voy a poner la caricatura a la que recurro a veces, y tienes que decirle a un inspector o a un subinspector, el que te recibe al final, lógicamente, salvo que seas un gran patrimonio, decirle, mira, como no me saques un litro, verdes las vas a segar porque ya no hay de dónde. Tanto gobiernos socialistas como gobiernos del Partido Popular han tenido siempre esa pulsión. Que las circunstancias económicas del Estado a veces han sido extremas, claro.
Aznar tuvo que pedir en 1996, lo digo siempre, lo recuerdo siempre, un crédito, nos lo va a recordar ahora Lamela, que estaba por allí en aquella época. Y después fue consejero de Sanidad muchos años de la Comunidad de Madrid. Creo recordar que con Cristina Cifuentes. En 1996 estábamos en la ruina y hubo que pedir un crédito a don Emilio Botín, que en paz descanse, para pagar las pensiones. Después de eso ya no hay nada. Estábamos en la ruina, en la maldita ruina. Y en el 2012, Mariano Rajoy llegó. Y es verdad que Cristóbal Montoro, que ha sido un ministro de Economía que jamás ha gozado de mis simpatías, y le he criticado con toda la saña del mundo, así como siempre he ensalzado a una grandísima ministra de Trabajo que lo fue, que era Fátima Báñez, Cristóbal Montoro acometió probablemente la subida de impuestos más brutal que hemos visto los españoles, que ya peinamos canas, pues en 45 o en 50 años, porque es verdad que llegamos en aquel verano de 2012 a una prima de riesgo, y yo me acuerdo, no solamente porque estuviéramos en bolsa en aquella época muchos millones de españoles, sino quienes no lo estaban también, pero al final padecían un sistema económico que se iba al garete, que se iba a la ruina. Teníamos una prima de riesgo por encima de los 650 puntos básicos, 6,5 de diferencial con el bono alemán, con el Bund, que era el que se tomaba como referencia. Estábamos en la maldita ruina también y a punto de ser intervenidos. Bien, pero no habían prometido eso. Va a decir una cosa Manuel Lamela, dentro de unos minutos, que es muy importante. Si no puedes, que es verdad que hay veces que no puedes hacer bajadas fiscales, no las prometas. Y esto va para todos, señores políticos. No las prometas. Al ciudadano no le puedes engañar, o puedes tener la pulsión de engañarle algún tiempo, incluso algunos incautos, todo el tiempo. Pero, y la frase ya sabéis de quién es, todos, engañar a todos durante todo el tiempo es imposible. Y aparte, añado, es un suicidio como político. La única política fiscal digna de tal nombre, voy a barrer para casa porque me da la gana, pero porque creo en lo que estoy diciendo, es la que está practicando Isabel Díaz Ayuso desde hace ya 2 legislaturas. Y que ha convertido a Madrid, y la que está empezando a practicar Juanma Moreno, bueno, lleva ya algunos años practicando en Andalucía, a la que ha sacado del marasmo, de la ruina, de la miseria socialcomunista de casi 40 años, y la ha puesto, en muy poquitos años, nadie lo hubiera pensado hasta hace una década, la ha puesto a la cabeza de España, y como ejemplo no solamente de España, sino de todos los países de nuestro entorno junto con la Comunidad de Madrid. Andalucía y Madrid como motores económicos de España. Pero digo, la política de Isabel Díaz Ayuso es una política friendly con los empresarios, una política que atrae a la inversión, una comunidad en la que da gusto, en la que apetece quedarse. No es tan difícil. ¿Por qué la izquierda se empeña siempre en sembrar caos, ruina, miseria y mal rollo a su alrededor, arrogándose, que además encima la tienen de cemento armado y hay que reírles la gracia, arrogándose esa estúpida superioridad moral de ser los representantes del pueblo, los más sociales, con los únicos con los que se progresa a lo largo de la historia, no solo social sino económicamente? Váyanse ustedes a donde yo les diga. Falsarios, mentirosos, farsantes y, en algunos casos, ladrones, en no pocos, y sobre todo ignorantes y desconocedores, no solamente de la realidad, sino, bueno, pues incautos a la hora de pensar que el ciudadano es tan estúpido como ellos. Quédense con esa Irene Montero ayer en los pasillos del Congreso. 1.000 millones cada mes, cada semana, ¿por qué no cada día? ¿Qué más da, Irene? Pues si el dinero cae de los árboles. Si, como dice tu conmilitón, el hermano de... No sigue siendo ministro, sí, ya no sé. Como Garzón es ese ministro, casi me recuerda a aquellos ministros sin cartera de épocas pretéritas, ¿no? Creo que es ministro de Consumo, pero no sé si lo sigue siendo. Bueno, pues el hermano, el tal Eduardo, que de vez en cuando sigue diciendo en Twitter que hay que imprimir dinero. Hombre, basta. Imprimir dinero, como en Venezuela. Venga, cada día un saco de billetes. Un saco de billetes. Este no pasó ni por Bretton Woods ni por ningún manual digno de tal nombre de ciencia económica. No sé dónde le dieron el título. 1.000 millones. ¿Qué más da si el dinero no tiene valor para la izquierda? Cae de los árboles. Ese es el conocimiento que tienen. Aparte de no tener vergüenza ni conocerla. Y esa es la ruina a la que nos llevan. Pues estamos ya de hoz y coz en esta cuarta Generación Euro de la semana, jueves 28 de septiembre de 2023, y tengo el placer de saludar pues a un invitado de los que no abundan, de los que además uno no tiene la oportunidad de tener todos los días, pero que es un sabio, es un tipo con una cabeza jurídicamente excepcional. En cuanto le vean lo van a reconocer. Tiene experiencia política, tiene experiencia empresarial, maneja un bufete de abogados de gran prestigio, es un abogado del Estado. Es una cosa que yo admiro mucho, esto ya es un asunto personal,
probablemente una de las mejores cabezas en todo lo que tiene que ver con derecho tributario, ¿no? Por también responsabilidades o funciones que ha ejercido en el pasado. Si uno tiene una duda sobre fiscalidad, pues se la puede preguntar directamente y nadie mejor para contestarle que don Manuel Lamela. Bienvenido y Muchas muchísimas gracias. gracias Un placer estar aquí con vosotros. por acompañarnos. Manuel Lamela, sin duda ustedes pueden recordarle, sobre todo nuestros amigos y espectadores de Madrid, porque fue consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante algunos años, es abogado del Estado de formación, ha sido político del Partido Popular, formación en la que sigue militando, y en la actualidad pues dirige un despacho de abogados, lo tengo aquí además, lo voy a leer para no equivocarme, es abogado del Estado y socio director de Accountax, que son asesores y auditores, y además pues es responsable de la Mesa de Asuntos Jurídicos, lo digo bien, de Madrid Foro Empresarial. Pues bueno, no voy a tener mucho más en su currículum porque aquí nuestros amigos lo que quieren es escuchar a Manuel Lamela. Por tu condición, no solamente de abogado del Estado, que luego trataremos algunos aspectos, sino de político, que lo has sido. Yo no sé si uno sigue siendo político hasta que se muere o si estás fuera de la política. Yo creo que sí que es bueno ver las cosas desde fuera, desde fuera. A ciertas edades como la mía, ¿no? Yo creo que la política siempre te genera un interés sobre la actualidad y sobre todo cuando tienes una formación de Estado que decir sobre lo que pasa en tu país. Claro. Y eso pues lo tendré hasta que me muera, eso está claro. Pero también en estos momentos verlo desde lejos es muy agradable. ¿Y cómo estás viendo el momento político de España? Complicado. Complicado siendo optimista. Es decir, yo realmente me cuesta ser optimista porque creo que estamos en un momento de destrucción de valores y principios básicos sobre los que se ha asentado la estructura del Estado español en los últimos 40 años y que ha generado riqueza, desarrollo económico, igualdad social, es decir, libertades públicas de todo tipo, tener los mejores estándares de calidad de vida probablemente de los países de nuestro entorno y de muchos países del mundo. Y ahora mismo todo eso está, pues yo creo que en una situación de amenaza, es decir, real, es decir, no una amenaza metafórica. Te voy a preguntar directamente ya por lo que han sido y bueno, lo que es parte de tu expertise profesional y jurídico en este caso, por la estructura fiscal del Estado español. Y así descansamos un poco ya de política, porque llevamos hablando de política todos estos días, antes con Jesús Palacios, ayer con Diego Camacho, con Mario Conde también al final terminamos hablando de política. Y contigo pues, me gustaría hablar de algo de lo que sabes mucho, digo, que es la estructura fiscal del Estado español. Tengo yo para mí que cada vez es más injusta, cada vez el peso de la carga recae sobre, bueno, siempre lo hemos dicho, sobre la clase media, por cómo está estructurado todo el sistema impositivo, pero que cada vez la carga fiscal, la presión fiscal que soportamos los ciudadanos de a pie, los que vivimos de una nómina y tenemos unos ingresos medios, es muy superior y cada vez hay más gente pues que vive bueno, pues un poco en el alambre, ¿no? Las grandes fortunas porque tienen la posibilidad legal, en muchísimos casos, por supuesto, ¿no? De optimizar fiscalmente sus ingresos o su patrimonio. La izquierda confunde mucho renta con patrimonio. Y bueno, pues quien tiene unos ingresos muy menguados o unos ingresos pues que prácticamente están por debajo del umbral de tal, pues ¿qué van a tributar, no? Porque o bien se escapan o bien pues es que no hay de dónde sangrar. Y la tendencia sigue siendo, por lo menos mientras siga gobernando la izquierda, a que cada vez la carga fiscal sea mayor para los ciudadanos. Sin duda, yo creo que tenemos un sistema fiscal que ya requiere desde hace algunos años de una reforma en profundidad, cosa que nadie ha hecho, eso hay que decirlo también alto y claro, ¿no? Se han hecho pequeños retoques, chapuzas, que lo que hacen es empeorar la estructura, digamos, tributaria en España. Alguien tendrá que hacerlo antes o después y antes tendrá que hacerlo sentando los criterios para qué. La clave no es vamos a reformar el sistema fiscal, sino para qué lo vamos a reformar. Y yo creo que un sistema fiscal tiene que tener como objetivo establecer las bases, es decir, lógicamente tributarias, para que la economía progrese, para que la economía crezca y para que se generen más ingresos. Si el sistema fiscal lo que hace es precisamente no incentivar la productividad, no incentivar el negocio, la empresa, el autónomo, es decir, y lo que es evidentemente la sostenibilidad y estabilidad de la clase media, o como bien has dicho, que son sobre las que se asienta la mayoría de la recaudación fiscal, lo que estamos haciendo es ir en dirección contraria y cargarnos el sistema fiscal y consecuentemente también la economía, ¿no? Es decir, yo creo que el afán recaudatorio simplemente por cubrir agujeros de déficit o simplemente por intentar tener bolsas de dinero adicionales
para mejores pagas, paguitas, subvenciones, etcétera, a lo único que van es a empobrecer el Estado, la economía, y lógicamente a generar un problema de gestión futura en la economía muy grave. Y a desincentivar, como bien has dicho también, pues la actividad profesional, la actividad productiva, la actividad empresarial. Vamos a ver, yo, cualquiera de ustedes, autónomo, ¿no? O profesional que, bueno, pues trabajas para luego cubres determinados servicios, dices, llega un momento en el que dices, ¿para qué voy a subir más carga de trabajo? Aparte de por la satisfacción que nos provoca a los que somos adictos al trabajo, que somos muchos, cada vez entiendo menos por qué, dices, por aumentar mi nivel de ingresos, cuando llega un momento que, sin despeinarte, el 70%, si sumas imposición directa, imposición indirecta, autónomos, que es una maldita salvajada, disculpen la expresión, y tal, dices, el 65, el 70% de todo lo que vaya generando, estoy trabajando para Hacienda. Dices, pues oiga, prefiero tener 3 horas más al día para mí. Pero eso al final redunda pues en una desincentivación económica total. No te digo, cada vez que hablamos con Hilario Alfaro, los amigos del Foro Empresarial de Madrid, otros pequeños y medianos empresarios que son los que crean empleo, dices, ¿para qué diablos alguien va a abrir una nave nueva, va a abrir 2 tiendas más? Nuestro amigo Paco Cecilio, tal. ¿Para qué? Dices, pero si estoy trabajando para el Estado. Foro Empresarial efectivamente es un escaparate perfecto, para ver cómo está la situación. Yo creo que sin duda. Y ahora mismo lo que yo digo es que vamos a una situación de regresión o de involución. Es decir, si nos recordamos hace unos cuantos años, había 2 posiciones fiscales. Es decir, los partidos de centro-derecha entendían que había que disminuir la presión fiscal para generar ingresos y riqueza. Con eso se recaudaba más y así se demostró con la teoría de lo que se llamaba el círculo virtuoso de la economía. Ajá. Y estaba en el otro lado la izquierda tradicional, que entendía que lo que había que hacer era subir la carga fiscal, la carga impositiva, en definitiva, para recaudar más y con eso hacer o desarrollar más políticas sociales. Afortunadamente, no hace muchos años, lo que era el centro-izquierda, la socialdemocracia, cambió. Sí, costó, pero se consiguió. Sí. Y se llegó a decir alto y claro por responsables políticos de socialdemócratas, del Partido Socialista en concreto, que lo de subir impuestos no era bueno. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Que eso ha desaparecido, es ya historia o prehistoria del socialismo, y ahora estamos instalados en un gobierno de extrema izquierda, porque realmente es un gobierno comunista. Es un gobierno de extrema izquierda que aplica una vez más la ideología a la gestión fiscal. Y cuando aplicas la ideología a la gestión fiscal, el desastre es absoluto. Sí. Entonces, ahora la obsesión es recaudar, subir la presión fiscal, crear más impuestos, gravar la riqueza, gravar el patrimonio, por duplicado además en este caso en España, lo cual ya es absolutamente aberrante. Y a partir de ahí, como no se sabe cómo generar ingresos, porque el problema que tienen es que no saben cómo generar ingresos, la única forma es de traer dinero del ciudadano, de la empresa, del empresario y del autónomo. Claro, es decir, llevarnos a la pobreza. Llevarnos a la pobreza y luego inventar figuras impositivas, creativas y surrealistas, el impuesto a los ricos, ¿no? Bueno, afortunadamente el Partido Popular gobierna en 11 o 12 comunidades autónomas y han ido suprimiendo impuestos anacrónicos, como el impuesto de sucesiones, de donaciones y ahora el impuesto de patrimonio también. Entonces inventan el impuesto a los ricos. Leía el otro día en la prensa económica, catarata de recursos. Sí, todas las liquidaciones están impugnadas. Están impugnadas todas las liquidaciones, pero claro, siempre hay algo perverso. De esto ya hemos hablado. Solamente hay 2 actores económicos o 2 acreedores que ha dado el Estado, que son Hacienda y la Seguridad Social, que de momento tú les puedes aburrir recursos, pero ellos se sirven de momento. Lo cual sitúa, yo que debo ser, me llamaban despectivamente a veces ya desde la universidad, es que tú eres un libertario, eres un anarcocapitalista, ¿no? Yo soy un tío partidario de la libertad y que se deje a la iniciativa privada campar por sus respetos mientras no robes ni mates. Somete al ciudadano a una indefensión. A mí me da igual que sea la agencia tributaria y que sea la seguridad social. ¿Por qué me tienen que embargar antes de que se cierre todo el procedimiento jurídico, administrativo, contencioso, de casación o como tenga que ser de recursos? El ciudadano está con las manos atadas. Bueno, eso no es un invento de ningún partido político. Es decir, el solve et repete, que se llama así en latín, que es decir, primero paga y luego recurre. Eso ha sido el modus operandi de toda la vida de la administración pública, en España y fuera de España, ¿no? Lo que pasa que sí que estoy de acuerdo contigo en que se está llegando a un extremo en el que en ocasiones incluso importa poco la recaudación, lo cual es más lamentable. Nosotros tenemos en el despacho casos sangrantes en el que el contribuyente no es que haya defraudado, simplemente no ha podido hacer frente a una deuda fiscal
por una situación económica, es decir, es sobrevenida o no sobrevenida, absolutamente crítica. Sí. Y a partir de ahí da igual, es decir, porque él impone la sanción, él impone los intereses de demora, es decir, lógicamente la cuota descubierta, como no puede ser de otra manera, es decir, y se le convierte una deuda que es impagable. O sea, es imposible que ese contribuyente pague lo que se le pida, aunque quiera, porque no tiene recursos para ello. Es decir, pues en lugar de intentar buscar una fórmula para hacer viable la situación económica de ese contribuyente con un aplazamiento, con un fraccionamiento razonable, es decir, y de alguna manera convertirse en socio temporal la administración tributaria de ese contribuyente en crisis, que es, creo, por donde habría que ir, pues da igual. Es decir, yo ya he levantado el acta, es decir, lo meto en ejecutiva, el embargo, lo que tiene, que ya no es embargable porque ya está embargado por 7 bancos antes, es decir, y por otras personas más, y ahí se queda. Decir, y le condenas a vivir, a la ruina, independientemente de cuál sea su nivel, con el parche y el oro en el hombro, con perdón, toda la vida. Efectivamente. Y conocemos a mucha gente que no tiene recursos, desgraciadamente, y se convierte, bueno, pues en oscuros, en negros, y conocemos a gente también que ha dispuesto pues no voy a hacer valoraciones, no me quiero meter en un lío, no sé si me parece bien o mal, pero sí dispone de recursos, pero precisamente por la situación que dice Manuel Lamela, por el callejón sin salida al que se le conduce, dice, sí, insolvente para los restos. Insolvente para los restos. Ya, pero no porque quiera, sino porque no le queda otro porque remedio. no me dejan otra opción. Y me pueden llamar y me pueden hacer, ¿cómo lo llaman los inspectores fiscales? Esto me hacía mucha gracia, esto me lo explicaba un buen amigo común, seguramente no le voy a citar, pero a lo mejor alguien sabe a quién me refiero, cuando charlábamos y me daba unas clases fabulosas, me decía, te aplican una especie de estimación subjetiva de bases imponibles. Oiga, ¿y usted de qué come? No, yo me voy a casa de mi cuñado o de mi abuelita que me invita todos los días a comer. Oiga, ¿y usted ese coche tan bonito que tiene y que maneja? No, me lo he prestado. Oiga, ¿y ese traje? Uy, es que es un regalo que me hizo el otro día mi novia y tal. Bueno, te aplican una estimación, lo que les parece a ellos que pueda ser tu base imponible, con criterios absolutamente subjetivos, y eso es palabra de Dios. Lo que se llama la estimación indirecta, es decir, evidentemente cuando no es posible la directa se puede acudir y se acude a la estimación indirecta. No es palabra de Dios, que decir, el contribuyente tiene el derecho, como no puede ser de otra manera, de demostrar que eso no es así. Lo que pasa es que también tenemos que saber que estamos en un sistema, ya no solo fiscal, sino judicial, en donde los recursos, que decir, en vía económico-administrativa y contenciosa son eternos. Entonces, años, efectivamente. Entonces, abocar a un contribuyente a tener que discutir que eso no es así durante 5 o 6 años de media, es decir, pues le coloca también además en un coste adicional, porque lógicamente el recurrir no es gratis. Es decir, y por lo tanto, es decir, al final se mete en una espiral en la que resulta muy difícil salir. Pero tampoco es bueno para la administración, porque también resulta muy difícil cobrar. No, es que hay muchas actas de inspección que no se cobran. Esto es lo que yo no entiendo, ¿no? Es decir, oiga, si sabe usted que esto no lo va a cobrar nunca, ¿por qué no busca una fórmula para cobrar algo, aunque no sea todo, y ayudar a este contribuyente, que decir, a sobrevivir y a reponerse y a volver a generar ingresos y, consecuentemente, a que pueda pagar en un futuro otra vez impuestos? Esto que suena muy fácil, es decir, pues realmente, es decir, generalmente o normalmente no sucede. Caso práctico, Manuel, como dice el chiste, es para un amigo. Es para un amigo. Vamos a ver. Un paisano tiene una deuda de mayor o menor cuantía en función también de su nivel profesional, laboral, económico y tal, y de sus recursos, con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Y resulta que, bueno, pues sabe que va a cobrar una herencia o que tiene acceso a una financiación, desde luego, fuera de los circuitos, porque un banco no te va a dar dinero, porque además probablemente esté en el RAI o en las NEF por 20.000 sitios y tal, ¿no? Pero bueno, puede hacer disposición para quitarse, si no es una deuda muy elevada, de una maldita vez esa losa y decir, venga, reset, voy a empezar de cero. Y voy a llegar a Guzmán el buenos días. Oigan, miren ustedes, aquí tienen tal, vacías como el tío Gilito, la saca y tal. Y entonces hay gente que te dice, sí, eso es lo inteligente, porque Hacienda al final lo que quiere es cobrar. Pero ¿por qué tengo yo escuchado en muchas más ocasiones a amigos también que son abogados que dicen, wrong, mistake, porque eso es precisamente lo que no hay que hacer o lo que no tiene que hacer esta persona, porque es un error, porque ahí va a empezar la segunda parte, el segundo tiempo de problemas mayores, porque Hacienda de repente va a haber una cantidad de dinero y eso de que quiere cobrar, sí, pero, oiga, ¿y esto dónde sale?
Ya sé que hay muchas formas de... Te pueden hacer una donación solidaria, ¿no? Un pariente, un amigo, un progenitor normalmente, que ya son mayores los hombres, y a lo mejor venden una casa en el pueblo, no sé qué, pero hasta para pagar, que es a donde quiero centrar la pregunta, hasta para pagar te pueden tocar las narices, pues tener problemas. Hombre, yo siempre suelo decir que hay que hacerlo bien, ¿no? Es decir, Claro. lo que no se puede es hacer chapuzas y tratar de, con trapicheos y ocultaciones, es decir, resolver una situación, porque al final lo que se genera es una situación todavía peor. Claro, Entonces, claro. eso yo creo que es un gravísimo error que a veces los contribuyentes hacen o cometen por su cuenta y riesgo, o mejor o peor asesorados, ¿no? Es decir, yo creo que eso es un error. Ahora, si evidentemente una persona que está en una situación de deuda con la hacienda pública, es decir, tiene posibilidades en el corto, medio o largo plazo de ingresar dinero, intentar regularizar esa situación con la hacienda pública, yo creo que sí que debe de hacerlo. Bueno, no lo creo. Debe de hacerlo. Soy un convencido de que tiene que hacerlo. Probando que esos ingresos son regulares, pero claro, pero si tú dices, es que lleva un paro 4 años o 5 años, y claro, como tú dices, me he visto abocado a una situación económica asfixiante y tal, me van a hacer un contrato de trabajo, voy a tener unos ingresos de 1000 y pico euros al mes, bueno, tal. Como tienes un nivel de embargos tan grande, es que te da igual. Si es que aunque quieras empezar a discurrir otra vez por el camino adecuado... Hay situaciones que son casi irreversibles, ¿no? Es decir, porque la deuda es tan grande con Hacienda, es decir, que hagas lo que hagas, que decir, te van a pillar, te van a embargar, quiere decir, si tienes trabajo te van a embargar una parte del salario, es decir, eso está claro, ¿no? Es decir, porque la legislación lo contempla así. Por eso vuelvo al principio. Es decir, yo creo que debería establecerse un sistema específico en la administración tributaria para esas situaciones, tratarlas de manera distinta a las situaciones generales. Porque si no, es decir, estamos abocando a personas a la muerte económica, es decir, realmente, ¿no? Y sin posibilidad de sobrevivir, es decir, y de recuperarse y de volver a generar ingresos, que es lo que creo que hay que conseguir, que las personas generen ingresos, porque esa es la forma de obtener también recaudación. Así es. ¿Hay margen para seguir subiendo los impuestos? Alguien me decía el otro día, o hace varias semanas, si lo recordáis, no sé si era Lacalle o era José Ramón Riera, alguien me decía, es que ya no hay mucho más margen para seguir subiendo, porque ya no hay más vaca que ordeñar prácticamente, ¿no? Se suele decir que el papel lo aguanta todo, ¿no? Es decir, con lo cual, si nos ponemos en el plano absolutamente práctico, pues sí, hay más margen, porque no podemos poner impuesto de la renta con un marginal del 56 en lugar del 46, quiere decir, o porque no podemos subir sociedades al 30 en lugar del 25, o el IVA dejarle en el 32 en lugar del 21, o cobrar por poder, o crear un nuevo, o crear otro nuevo impuesto, es decir, ya se ha creado uno, pues es decir, ya tenemos 2 impuestos de patrimonio, pues ¿por qué no 3? Quiere decir, si nos ponemos a disparatar, poderse se puede. Es decir, lo que hay que tener en cuenta es cuáles son las consecuencias de eso. Y las consecuencias de eso es que estoy totalmente de acuerdo. Es decir, la estructura económica de nuestro Estado, es decir, no da para mayor presión fiscal. Es decir, porque lo que vamos a generar, ya lo estamos generando. O sea, esto no es que sea futurible, es una realidad actual. Es decir, estamos generando un problemón, es decir, en determinados sectores económicos en los que, es decir, por culpa de la imposición fiscal, es decir, están dejando de ser competitivos. Es decir, gravísimo. Es decir, ¿por qué la gente dice que se va a Portugal? Porque nos gusta Portugal, que evidentemente es un país estupendo. Yo lo repito mucho. Para vivir con una calidad de vida espléndida, ¿no? Es decir, porque si en Portugal estoy con domicilio fiscal legalmente establecido, por supuesto, no fraudulentamente establecido, 184 días al año. Me voy a ahorrar un dinero, es decir, ganando lo mismo que en España, es decir, y voy a tener más margen para hacer más cosas. Es decir, entonces, yo creo que aquí, es decir, corremos el riesgo, ya lo estamos corriendo, de perder nuestros sectores económicos competitividad frente a esos mismos sectores de otros países que tienen menos presión fiscal y, por tanto, más capacidad de ser dinámicos en la generación de riqueza. Portugal es un gran ejemplo, Irlanda es un gran ejemplo, que es verdad que la estimación también del crecimiento y los datos en Irlanda es un poco peculiar, pero es un buen ejemplo al final, porque la clave del desarrollo y de la progresión en flecha de Irlanda precisamente es ese alivio
domicilio fiscal, que ha llevado incluso a grandes multinacionales norteamericanas o empresas tecnológicas a establecer su domicilio fiscal en Holanda, ¿no? Tenemos el caso de Ferrovial en España, que aparte de por la incertidumbre política y la desconfianza y la incertidumbre jurídica y tal, pero bueno, pues que tampoco ha variado mucho, ya tenían su negocio fuera, pero el señor Del Pino tomó la decisión, pues instalo en los Países Bajos mi sede social. Y no hay vida inteligente nunca en los gobiernos. ¿Por qué? Y perdóname, Manuel, que además yo sé que vas a estar de acuerdo, independientemente de que cogemos más o nos guste más un color que el otro, pero esto no es una cosa privativa, por lo menos en España en los últimos 50 años, de los gobiernos socialistas. El Partido Popular también, que ha dispuesto de 2 o 3 mayorías absolutas, pues nunca, salvo quizás en algún momento del mandato de José María Aznar, hablo del gobierno central o de administraciones autonómicas, nunca ha cometido un plan de reforma fiscal serio y de alivio de la carga fiscal de los ciudadanos. O yo no lo recuerdo. Yo, en la época de Aznar, que estaba yo, es decir, sí se hizo una reforma sí se hizo, importante, la única. Es decir, sin duda, pero siempre ha pasado lo mismo, por desgracia. Es decir, no sé si alguna vez volverá el Partido Popular a gobernar, espero que pronto, pero sin un antecedente como el que siempre ha tenido, ¿no? El Partido Popular siempre ha conseguido, los gobiernos del Partido Popular, el gobierno, es decir, con un lastre histórico acumulado brutal. Es decir, le pasó al gobierno de José María Aznar, que es decir, traíamos una deuda brutal del Estado y una crisis económica brutal, es decir, hasta el punto que recién ganadas las elecciones hubo que pedir un crédito a bancos para pagar las nóminas y las pensiones, lo cual, más que eso ya difícilmente. Le pasó igualmente a Mariano Rajoy, es decir, España estaba al borde de ser intervenida por la Unión Europea, más que eso ya difícil. Entonces, en ese contexto, es decir, ¿cómo te pones a bajar impuestos? Yo lo que reprocho, es decir, lo he reprochado internamente y lo hago externamente también, cuando ejercía de político y ahora que no lo hago como a libertad, es que al ciudadano no le puedes engañar. O sea, si no puedes bajar impuestos, no puedes decir yo voy a bajar impuestos. Habrá que decir, voy a bajar impuestos cuando pueda. Claro, es decir, evidentemente, cuando Mariano accede al gobierno es imposible bajar impuestos. ¿Por qué? Porque es que ya estamos en la ruina. Si reducimos la recaudación fiscal, es decir, ¿eso cómo se llama? Es decir, ya no sé cómo calificarlo. Es decir, lo mismo pasó al principio del gobierno de Aznar, que es decir, luego Aznar tuvo 2 legislaturas, una segunda legislatura en donde se hicieron muchas cosas y muchos ajustes fiscales y muchas rebajas fiscales. Mariano Rajoy intentó en la siguiente legislatura también, evidentemente, empezar ya los ajustes a la baja. Sí. ¿Qué pasa? Que es más fácil recaudar, es decir, que generar el ambiente para generar riqueza. Se tarda más en lo segundo que en lo primero. Entonces, claro, los gobiernos, cuando tienen un problema grave, es decir, la tentación de decir lo que hago, subo la recaudación fiscal y ya está, pues esa recaudación... O sea, hay 2 tentaciones cuando hay una crisis económica en un gobierno. Una, subo los impuestos. 2, reduzco el sueldo de los funcionarios. Siempre. Porque es facilísimo. Es decir, claro, lo bajo del presupuesto, que no hay que hacer nada. Ya lo haces desde tu despacho, no te despeinas. Es decir, eso sí, el funcionario sufre. Es decir, y la otra es, por lo mismo, que decir, subo este impuesto y bajo la recaudación de las retribuciones a los funcionarios. Y a partir de ahí ya he ahorrado, por un lado, he ingresado más por el otro y tengo algo de dinero para cubrir el déficit. Eso, es decir, que es casi que decir, pues el manual, que decir, se podrá utilizar en casos de extrema y urgente necesidad. Y luego ya si pero no puede ser nunca la regla. Soberanía monetaria, que gracias a Dios en Europa no la tenemos, pues ya imprimir moneda, ¿no? Bueno, sí, ya sería la catástrofe. Eso ya sería la leche, que aquí hemos tenido el hermano de un ministro, que a veces lo cito y le envío siempre un cariñoso abrazo, don Eduardo, que no sé dónde terminó la carrera, dónde le dieron el grado, sí lo sé, pero ¿qué más da, no? No vamos a pronunciar el nombre de la universidad. Pobrecillos, que, bueno, pues ha dicho en reiteradísimas ocasiones que esto, nada, imprimimos dinero y digo, ya está. O tenemos una ministra que sale ayer a los pasillos del Congreso y dice que 1.000 millones más, 1.000 millones al mes, a la semana. ¿Y por qué no al día? 1.000 millones, ¿qué más da? Eso ya no es posible, afortunadamente, ¿no? Con el Banco Central Europeo y con la moneda única, ese riesgo lo hemos evitado. Menos mal. Don Manuel Amela, para terminar, usted que está día a día asesorando a clientes, a gente que viene con problemas reales de todos los niveles económicos, ¿cuál es el problema más grave, de orden concreto, que aboca a los ciudadanos ahora mismo a la ruina, desde el punto de vista fiscal, pero desde el punto de vista económico? Lo que más angustia, lo que más preocupa a la gente. Pues yo creo que hay un elemento que es decir, la regla general en todo país, ¿no? Es decir, la incertidumbre y la inseguridad jurídica. Es decir, un país con incertidumbre política
y con inseguridad jurídica va a la ruina. Es así, o sea, es que no hay tutía, como diría Manuel Fraga, ¿no? Se va el capital. Es decir, el dinero es muy temeroso de Dios. Es decir, el dinero, el que invierte en un sitio seguro. Es decir, y si no, no invierte. Y si no, se lo queda en su casa si no tiene otro sitio. Es decir, pero no ni siquiera en el banco. Si además de esa incertidumbre política, porque no sabes a dónde vamos a ir, si dentro de 15 días vamos a tener otros 3 impuestos más, o cualquier otro disparate, es decir, le unes la inseguridad jurídica que tenemos, por desgracia, es decir, a nivel, porque es otro gran problema que tiene España en este momento. Pues hombre, si yo también cuando tengo un problema legal me voy a los tribunales y los tribunales no sé si me van a decir sí o no, porque esto es como jugar a la lotería primitiva, y además me lo van a decir si tengo suerte dentro de 5 o 7 años, pues oiga, es decir, que me esto esté contando, es decir, me voy a otro sitio, ¿no? Es decir, está claro, o me guardo el dinero en mi casa, vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos elementos, que decir, incertidumbre política e inseguridad jurídica, son letales. Don Manuel Lamela, socio director, lo digo bien, de Accountantes, y bueno, pues una cabeza jurídica, como acabáis de comprobar, extraordinariamente bien armada, buen amigo de Foro Empresarial de Madrid, Foro Empresarial, y responsable de su mesa jurídica, y por encima de todo, pues amigo de Periodista Digital, y al que tendré mucho gusto pues abusar de su confianza en el futuro y volver a invitar de cuando en vez para seguir hablando de impuestos o de lo que se tercie, porque al final hablar de dinero y de política es hablar de la vida. Pues la verdad que sí, no hay más remedio. Don Manuel Lamela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.